la verdad os hará libres. El tema de hoy va a estar tremendo, pero realmente va a ser algo edificante, algo delicioso al paladar espiritual. Entonces, vamos a avanzar, hermano, para cubrir el tema. Espero no demorarme tanto. Vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36. Puestos de pie por reverencia a la palabra, vamos a meditar en él. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36. Vamos a dar la bienvenida al varón que está acompañando a nuestro hermano Nico. Hoy vino con él, lo invitó a escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo le dice casa de oración? Sea bienvenido, mi hermano. Sea bienvenido, varón. Amén. Aquí predicamos la palabra de Dios. Esperemos que se deleite. Y vamos a leer la palabra del Señor Jesús. ¿Ok? Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36. La serie es verdaderamente libres. Perdón, la serie es y la verdad os hará libres. El tema de hoy, mis hermanos, es verdaderamente libres. Dice así en el nombre de Jesucristo. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Tomen su asiento. Poderoso es el Señor. Una cosa es ser libres, mis hermanos, y otra cosa es ser verdaderamente libres, ¿verdad? Las palabras de nuestro Señor tenían tanta fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que muchos, fíjate que esto es interesante, muchos se convencían y profesaban creer en Él. Les animó a asistir a su enseñanza y a confiar en sus promesas y a obedecer sus mandatos, a pesar de todas las tentaciones del mal. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos realmente escuchan las palabras del Maestro y eso es lo que les anima a venir a la casa de Dios? Pero si no están escuchando la palabra del Maestro, sino que los animan con otra cosa, con los milagros, con la prosperidad, y eso es lo que los anima a venir, entonces va a pasar algo. Entonces, haciendo esto, ¿qué es eso, mi hermano? Que vienen aquí para escuchar la palabra del Señor. Serían sus verdaderos discípulos. O sea que los que vienen en verdad a escuchar la palabra de Dios, esos son los verdaderos discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay falsos discípulos. Entonces, ¿de cuáles somos nosotros? ¿Qué es lo que predicamos aquí? Sino las palabras de Jesús. ¿Y qué queremos ser esos verdaderos discípulos? Entonces, por medio de la enseñanza de su palabra y de su espíritu, aprenderemos dónde está la esperanza y nuestra fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, amén, aleluya. Cristo habló de la libertad espiritual, pero los corazones carnales no sienten más agravios que los que le molestan el cuerpo y angustian sus asuntos mundanos. O sea, que Cristo nos habló de la libertad espiritual, pero hay muchos que están limitados y no piensan solamente en que no les echa a perder sus gustos pecaminosos o que no les echa a perder sus planes mundanos. O sea que si la palabra de Dios se interfiere en el partido de fútbol que ahora es el domingo a las 10, entonces no voy. Que si la palabra de Dios y Jesús me dice que yo no tengo que tener ídolos y que tengo que tirar a la basura mi Virgencita de Guadalupe o mis San Juditas Moneo, entonces entonces yo no quiero. Si están bonitos los cantos, si está bonita la palabra, pero si me pide eso, no, entonces no, con mis santitos no se meta. O inclusive, no, es que me duele el pie y no puedo caminar, o sea, no hacen el esfuerzo, no pasan de su libertad, no están dispuestos a hacer mucho más que eso. Algo que no llega ni siquiera a lo normal. Pero estamos hablando de discípulos verdaderos, de discípulos también falsos. Entonces, ¿por qué, mi hermano? Si nosotros vamos allá afuera o le predicamos a alguien la palabra de Dios y les hablamos de su libertad, de sus propiedades, contémosle de los despilfarros cometidos en sus tierras, en sus vidas, en sus casas, o de daños causados a sus casas,
lo entenderán muy bien, hermano. Si nosotros le hablamos de esas cosas, llamamos la atención. ¿Y qué dicen ellos? Ah, sí es cierto. Pero hablemosles de su esclavitud al pecado, de la cautividad de Satanás y de la libertad de Cristo. Hablemosles, contémosles de los males causados por el diablo a sus preciosas almas y del peligro de su bienestar eterno. Esto es que les digamos que hay dos lugares, el cielo y el infierno, y de que los que siguen a Cristo se van a ir al cielo y los que rechazan a Cristo se van a ir al infierno. Y entonces parecerá que les traes y les traes enseñanzas y les hablas de cosas extrañas y se te quedan bien. ¿Por qué? Porque eso no lo pasan en la tele, eso no lo pasan en el radio, eso no lo escriben en el libro banquero. Eso les es extraño, como de otro planeta. Jesús les recordó claramente que el hombre que practicaba cualquier pecado era de hecho un esclavo de ese pecado, lo cual era el caso de la mayoría de las personas. Cristo en el Evangelio nos ofrece una libertad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tiene poder para hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Cristo tiene esa libertad y tiene ese poder para hacernos libres? Amén. La palabra ya lo dijo en los versículos anteriores. Si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué quiere decir eso? Que nada te puede libertar de verdad si no es Cristo. Amén. Puedes estar esclavizado y lo vamos a ver, vamos a ir avanzando. Entonces, Cristo en el Evangelio nos ofrece la libertad y tiene poder para hacerlo. Y aquellos a quienes Cristo hace libres son verdaderamente libres. Pero a menudo vemos a personas que se disputan la libertad de todo tipo, mientras siguen siendo esclavos de alguna lujuria pecaminosa. ¿A poco no? ¿Cuántos hay en el mundo? ¿Cuántos dicen? Tú les hablas de Cristo y dicen, no, si yo soy libre, como los fariseos. Pero libres ¿de qué nos vas a hacer? Nosotros nunca hemos sido conquistados, nosotros nunca hemos estado bajo el yugo de una nación. Se les olvidó 400 años esclavizados en Egipto. Ve y predícale allá afuera a alguien, dile, es que mira, tu situación es esta, tú eres esclavo del pecado, yo te he visto, tomas mucho, dices muchas groserías, tu vida, tu manera de vivir esto, yo, pero soy, ¿de qué me van a hacer libre? ¿De qué? Si soy libre. O sea, ellos piensan que porque no están en la cárcel, son libres. Tampoco no. Que porque no tienen unas esposas en las manos, son libres. Pero ignoran como los judíos. Versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No caben. No cabía en ellos la palabra de Cristo y no cabe en la vida de las personas de allá afuera. Pero esto se va poniendo cada vez mejor, hermano, porque de repente empieza a dar aires espirituales donde se involucra la iglesia cristiana de estos tiempos, cuando no debería estar involucrada en este tipo de cosas. Versículo 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ah, caray, como que este trae enseñanzas raras. ¿Cómo que él habla de su Padre y yo del mío? Y no hablamos carnalmente, sino están hablando de cosas espirituales. Y Cristo les está diciendo, en otras palabras, yo hablo de lo que me enseñó mi Padre, pero ustedes se comportan así por lo que les ha enseñado su Padre. Versículo 38 así lo dice. Juan 5, 19, traducción lenguaje actual, dice de esta manera, mi hermano. Jesús les dijo, les aseguro que yo, el Hijo de Dios, no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Solo hago lo que veo que hace Dios, mi Padre. Lo que el Hijo hace, lo que el Padre hace, el Hijo aprende. La pregunta es, ¿quién es nuestro Padre? Dios. La palabra ya lo dijo en la prédica anterior. Solamente hay dos.
Dios. ¿Y quién más? O el diablo. No, es que todos somos hijos de Dios. Vamos a verlo, a ver si es cierto. Versículo 39. Respondieron y le dijeron, ¿nuestro padre es Abraham? Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿A poco no? Amén. Es verdad que lo que el padre hace, el hijo aprende. Y eso se mueve de esa manera. La pregunta es, si nosotros estamos actuando como hijos de Dios, ¿por qué somos así? Porque estamos siguiendo las enseñanzas de nuestro Padre. Estamos obedeciendo a nuestro Padre. Pero si alguien se porta mal, ¿por qué se porta mal? Porque está haciendo la obra que vio hacer a su Padre. ¿A quién? Al diablo. Y suena muy crudo, hermano, pero una de dos. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Nada más. Si fueses hijos de Abraham, dice el Señor a los fariseos, ahora sí que a los religiosos de ese tiempo. La construcción de esta frase, si fueseis hijos de Abraham, indica que Jesús descartaba el linaje simple físico como condición suficiente para la salvación. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Esto quiere decir, como hoy en estos días, muchos siguen pensando que nada más por decir que creen en Dios, ya se van a salvar. Que porque hacen obras, que porque se portan bien, se van a salvar. Muchos siguen pensando dentro de la iglesia cristiana, porque ya se bautizaron, porque tomaron Santa Cena, que ya con eso se van a salvar. Muchos así lo piensan, hermano. Por eso está involucrada tanto la sociedad mundana como la sociedad moderna cristiana de hoy. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, Jesús dice esto con una intención, sabiendo qué es lo que estaba diciendo, no lo dice por decirlo. ¿Por qué? Y es tan sencillo, pero los fariseos no podían entenderlo. ¿Qué decían ellos? ¿Cómo tú dices que somos hijos del diablo? Si nosotros venimos, nuestro padre Abraham, porque venían su linaje, su descendencia venía de Abraham. ¿A poco no? Amén. Entonces, ¿qué dicen ellos? Si nuestro padre es Abraham, somos el pueblo escogido por Dios, linaje escogido, nación santa. Y ya vimos lo tremendo que hay en esas palabras de andar diciendo y echándonos flores a nosotros mismos. Hubo uno en la escritura, mi hermano, que dice unas palabras y defiende el evangelio y explica mejor lo que está diciendo Cristo. Filipenses 3, 4 al 9. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿Qué decían los fariseos? Si nosotros somos el linaje de Abraham, somos los hijos legítimos de Abraham. Fíjate lo que dice Pablo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. O sea, porque ellos estaban confiando en la carne, que físicamente eran hijos de Abraham. Pablo dice, yo también soy judío. Versículo 4 entonces dice, si alguien piensa que tiene de qué confiar en la carne, Pablo dice, yo más. Y está bien tremendo lo que dice, hermano. 5, fíjate lo que dice Pablo. O sea, si tú confías que porque eres hijo de Abraham, fíjate a mí, mírame a mí, dice Pablo. Yo fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado ahora como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. O sea que aunque él tenía de sobra cómo van a gloriarse, cómo gloriarse, dice, no, si a esas vamos, no creo que me llegues a mí. Y da muchas razones Pablo. Lo curioso es de que los judíos hoy siguen pensando que Pablo fue una persona traidora a Israel. Entonces esto es tremendo. Porque Pablo está diciendo, ustedes se glorían porque según son el pueblo escogido, yo también soy parte del pueblo escogido. Y fíjate todo lo que tenía
un currículum impresionante, envidiable. ¿Cuántas cosas podemos decirle nosotros a alguien así, testificando? Porque si nos gusta tanto andar testificando, ¿qué podemos nosotros decir a alguien allá afuera acerca de cómo somos? Por eso yo a lo mejor me quedo callado y no hablo de mí. ¿Qué les voy a decir yo? Si fui borracho, peleonero, argüendero, no dejaba dormir a la gente por andar con mis cosas, o sea, tantas. Les voy a testificar de eso, mi hermano Pablo, por lo menos tenía, entre comillas, cierto testimonio que así dices, wow, pero yo qué les voy a testificar. Por eso, ¿qué es lo que hago? Mejor me callo y mejor hablo. ¿De qué? De la palabra de Dios. Esto sí, tengo para gloriarme. Me glorío en Él. Deberíamos gloriarnos en Él. Pablo se gloriaba en Él. Por eso mejor no digo nada, mejor expongo la palabra. Ahora, el sentido de si fueran hijos de Abraham, pero no lo son, porque si lo fueran, harían lo que él hizo. Eso es algo tremendo, mi hermano, al entendimiento de, humanamente hablando, esto es una bomba. Son hijos de Abraham, ustedes no son hijos de Abraham. Si así fueran, harían lo mismo que hizo su padre Abraham. La pregunta es, ¿por qué no lo hacían? Y volvemos a lo mismo, porque no eran hijos de Abraham. No nada más por decir que eres, ya eres hijo. Eso es algo bien tremendo. De la misma manera que los hijos heredan las características genéticas de sus padres, ¿a qué se refiere? ¿A poco no heredamos algo de nuestra papá, de nuestra mamá y algo de nuestro papá? El humor, la manera de actuar, la manera de las muecas, los gestos, heredamos algo. ¿Por qué no heredamos nosotros de nuestro padre? ¿Por qué heredamos lo malo? ¿Por qué? Por eso es tan importante, tan interesante el bautismo, por eso es tan importante el nuevo nacimiento, la conversión, el arrepentimiento, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, nacimos hijos con el pecado y nacimos como hijos del diablo. Pero ¿quién es aquel que nos cambia la naturaleza y nos adopta como sus hijos? Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Punto final. No hay otro medio, no hay otro mediador, no hay otro abogado, no hay otro salvador. Nadie dijo eso. ¿Por qué le atribuyen muchas veces estas palabras a santos de la Iglesia Popular? Que interceden por nosotros. Están muertos, no pueden hacer nada. Cristo está muerto, ¿no? Cristo vive para siempre. ¿Por qué? Porque resucitó. Allí está nuestra esperanza. Poderoso es el Señor. Entonces, la descendencia verdadera de Abraham haría las obras que él hizo, es decir, imitaría su fe. ¿Y su qué? Su obediencia. Para mí es bien impresionante, hermano, como lo hablábamos en la prédica. Una voz le decía: deja a tu padre y a tu parentela y ven a la tierra que yo te voy a mostrar. Ay, ando escuchando voces, tengo esquizofrenia. No, Abraham entendió que era la voz de Dios y ¿qué hizo? No cuestionó, no, Señor, déjame, mira mis gallinitas, se van a morir. No, llévate todo lo tuyo contigo, pero deja a tu padre y a tu parentela. Deja la ciudad donde vives, porque tengo algo para ti mucho mejor. Ah, bueno, así sí, entonces ya me expliqué. ¿Cómo es que hizo Abraham? Para mí eso es impresionante. ¿Cómo escuchó una voz y él deja todo, hermano, para irse a seguir y obedecer a Dios? ¿Y qué hizo? Dios le dio una descendencia grandísima de la cual venimos nosotros. Si somos hijos de la fe. ¿Por qué? ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. Para mí es impresionante. ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios? Y sí la han escuchado, hermanos. ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios? Primero, la han entendido. Segundo, se la han atribuido a Él. Y tercero, han obedecido lo que Dios les dio. Al menos yo no. Y si llegué aquí, fue porque ya al último, después de tantos chipotes, con tanto toponazo que me dio en el mundo, decidí hacer caso a la voz de Dios y llegué de regreso aquí a México. Que si por mí fuera, yo seguiría donde estaba, esclavizado al trabajo, esclavizado a los lujos que según yo tenía y esclavizado a tantas cosas. ¿Cuántos no escucharon también ni obedecieron la voz de Dios?
Algunos la escucharon hasta que se estaban muriendo. Algunos esperan escucharla, la escucharán hasta que estén en el lecho de muerte. Algunos hasta que no pierdan un familiar. Algunos de muchas maneras, mi hermano. Entonces, las obras de Abraham. ¿Dónde está, mi hermano? Apúntame en tu libretita. Romanos 4:16. Así están las obras de Abraham. Gálatas 3:6-9. Hebreos 11:8-19 y Santiago 2:21 al 24. Todo se va a quedar grabados en la prédica para que las leas en casa. Entonces, ahí están las obras de Abraham. La fe de Abraham se demostró por su obediencia a Dios, como dice Santiago 2:21-24. Entonces, lo que Jesús quería señalar era el comportamiento de los judíos incrédulos. Qué tremendo que alguien que dice ser creyente le digan que es incrédulo. ¡Qué bomba, mi hermano! ¿Cómo no se le aprendiera a veladora a la Virgencita de Santa Cachucha? ¿Cómo si ya ya puse al santito de cabeza? Tantas cosas. Que le digas a ellos incrédulos, faltos de fe, es una bomba, mi hermano. Pero Cristo estaba teniendo la misma circunstancia con los fariseos de aquel tiempo. Entonces, Jesús quería señalar cuál era el comportamiento de los judíos incrédulos y quería decirles, hacerles entender que era todo lo contrario a Abraham, quien decían que era su padre, que llevó una vida de obediencia a todos los mandatos de Dios, no le puso ningún pero. Y es impresionante, mi hermano, es impresionante eso. ¿Quién era el hijo de Abraham? ¿Te acuerdan? Como mis hermanos, eso es básico, no me pongan a pensar. Isaac. ¿Qué hizo con Isaac? ¿Qué le pidió? A su único hijo, de un matrimonio ya de viejitos, de una mujer estéril. O sea que un milagro hizo Dios y le pidió a ese hijo en sacrificio. ¿Y qué hizo Abraham? Ay, no, déjame muchachitos. No. Le ofreció el sacrificio a su único hijo. ¿A poco no? Eso es impresionante, hermano. Eso no lo hace cualquiera. Solamente un hijo de la fe. Solamente un creyente genuino. Está tremendo, mi hermano. La actitud que tuvieron hacia Jesús, ¿quiénes? Los judíos, demostró que su verdadero padre era Satanás. Porque la Biblia lo dice. ¿Qué es lo que querían hacer los judíos con el maestro? Lo querían matar. ¿Quién es el que mata? ¿Qué? O sea, ¿cómo suena bien contrario realmente? ¿Por qué? Porque Cristo vino para dar vida y dar la vida, ¿en qué? En abundancia. Pero hay uno que le quiere quitar, lo vamos a ver más adelante. Seguimos con el versículo 40. Pero ahora procuráis matarme. Ahí está. Hombre, que os he hablado la verdad. O sea, por hablarles la verdad me quieren matar, hermano. Cuando le predicamos el evangelio a los hermanos que están todavía con cadenas de esclavitud, con la legalidad, con el legalismo, que creen que por obras se van a salvar, y hablamos de la iglesia cristiana de estos días. Los que no se ponen el saco, solamente escuchan y dicen si es cierto. Yo estuve en esa situación algún día. Pero también hay hermanos que dicen, no generalice, no. Es que la prédica puede estar hablando con todo acerca del pecado, y son pecados que algún día tal vez yo tuve, pero que Cristo me ayudó a vencer. Solamente escucho y digo, gloria a Dios, gracias, Señor. Pero si te esponjas, tal vez algo hay, tal vez estás en ese pecado, o tal vez estás en algún pecado. Entonces, dice el Señor, hombre que os ha hablado la verdad, la cual, ¿de quién la oyó? Cristo dice que oyó esa verdad de su Padre. Y que Abraham no hizo eso. ¿No hizo qué? Odiar la verdad, ni odiar a su Padre, a Dios. Si algún hombre tiene una idea correcta de Dios y realmente ama a Dios, eso lo veo en chino, hermano, estando en el mundo. Yo veo en chino que alguien tenga un concepto, sin leer la Biblia, sin leer las enseñanzas de Jesús, yo veo imposible que alguien tenga un concepto correcto de Dios, y aparte de eso, que realmente ame a Dios. Porque si tienen un concepto correcto de Dios y aman a Dios, aquí van a estar en la casa de Dios.
Ay, es que no puedo por esto. No amas a Dios. Ay, es que Dios es amor. Sí, pero también es fuego consumidor y es justo. Como lo que te estuve hablando en los testimonios. ¿A poco no? Que si todos disfrutan en estos momentos de las bendiciones que Dios da, como la vida, el sol, el agua y tantas cosas, es por los hijos de Dios. Pero cuando sus hijos sean arrebatados de este mundo, vayan al reino de los cielos, se acabó la misericordia, se acabó la gracia que era para ellos. Ahora sí, la ira de Dios vendrá sobre ellos. Es de preocuparse, mis hermanos. Entonces, si estudiara el carácter de Cristo, verá que Cristo es la misma imagen de Dios en carne humana. Y así dice, ¿cuál? Filipenses 2, 5 en adelante. Ahí lo lees en casa. Y si va a pasar algo, hermano, se enamorará de Cristo. Todo aquel que tiene un concepto, que conoce el concepto de Dios, que realmente ama a Dios, que estudia el carácter de Cristo, ve que Dios está en Cristo, va a terminar enamorado de Cristo. Va a terminar enamorada de Cristo. Eso es un resultado, hermano, que es inevitable. Es un canto del hermano. A mí me gusta mucho pronunciar esas palabras. Ese canto que canta el hermano Patricio, que dice enamorado de Él, enamorado de Cristo. Corito que le hago canta el hermano. Me deleita pronunciarlo. Los hombres, ahora mi hermano, esto es como de que lo que debería ser, lo que no debe de ser o lo que es. Los hombres forman ideas equivocadas de Dios. ¿A poco no? Así ni creen un Dios que sóbale a la lámpara, ¡fum! ¿Qué quiere que le conceda? No tiene 3 deseos, es más, tiene deseos ilimitados. Eso es lo que hace el hombre allá afuera, se crea a Dios, ve una vaca y ya dice que es Dios, ve un perro y dice que es Dios. Se compran los ángeles de yeso, los pone en cada esquina de su casa que lo cuidan, que cuidan sus pertenencias. Hacen cada cosa porque tienen su concepto, se hacen un concepto de Dios, aunque Dios no sea eso. Entonces, y luego, cuando leen la vida de Cristo, no ven una semejanza entre Cristo y su concepto de Dios. Y tampoco la hay, porque todo lo hacen por siempre. Cuando leen la vida de Cristo dicen, no, Dios nos hizo libres. Si Dios me dio manos, si Dios me dio gargantas para que si Dios me dio esto, Dios me hizo aquello, es para que yo haga con ellos lo que yo quiera. Si no, entonces me hizo esclavo. No, además Dios dio libre albedrío. A ver, enséñame la escritura, filósofo, teólogo, ¿dónde Dios dice que hay libre albedrío? Es sencillo, Dios dijo, no hagan esto, o si quieres puedes hacerlo. Pero nunca dio un punto medio, nunca habló de libre albedrío, como diría el maestro Arcis Pro, que ya se goza la gloria de Dios. ¿A poco no? Pero muchos dicen eso. ¿Por qué? Porque con eso me voy a justificar todo lo malo que hago. No, Dios mío. Además voy y me perdona. O sea, leen de la vida de Cristo, que es perdonador, que es salvador, pero se les olvida todo, porque todo ven lo que les conviene nada más. En otras palabras, pero si se toman la idea de Dios, de la propia, de la misma palabra de Dios, entonces verían que en la persona de Jesucristo de Nazaret, el personaje divino realmente brilla. Pero, esto es bien interesante, pero se tonifica para enfrentar al ojo humano sin el deslumbramiento excesivo. ¿Por qué? Porque si realmente viéramos cómo es Dios, caemos muertos. ¿Qué le pasó al apóstol Pablo cuando vio la luz? Lo cegó. Se quedó ahí medio ciego. ¿A poco no? ¿Te imaginas si no fuera todo tonificado por medio de Cristo? No podríamos venir al Padre. Poderoso es el Señor. Pero es la misma luz de la luz. ¿A poco no? Cristo es la misma luz de la luz. Cristo es el mismo amor del amor. Cristo es la gloria de Dios, hermano, hecha carne. Amén. Porque en Él cuida toda la plenitud de la deidad corporal. En Cristo está toda la deidad. Es la imagen expresa de Dios. Y el que verdaderamente conoce a Dios sabrá que Cristo también es Dios, como dice Filipenses 2:5 en adelante.
Porque el Padre y el Hijo, ¿qué dice la palabra? Uno son. No me voy a meter en temas de la Trinidad. Ya un día vamos a hablar de la Trinidad y vamos a hablar de la unicidad, ¿no? Pero ahorita vamos a seguir con que seréis verdaderamente libres. Versículo 41. Vosotros hacéis las obras, literal, hermano. Como vieron que no entendían con palitos y con bolitas, el maestro les dice de una vez literal: vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. De repente puedes decir: híjole, se está poniendo la cosa de color de hormiga el maestro hablando. La verdad, maestro, te van a pegar. El que es dirigido por el Espíritu Santo no tiene miedo a hablar y a exponer la verdad, aunque se enojen los hermanos, aunque no les parezca a las demás iglesias. Digo, porque hay muchas de sana doctrina que predican la verdad, pero hay unas que predican todo torcido, te hablan de todo menos de la escritura. Pero sin embargo los ves que están leyendo el librito, y eso está tremendo, y no les va a gustar, pero tenemos que decirlo. Poderoso es el Señor. Pero me llama la atención esto, hermano: no somos nacidos de fornicación. ¿Tú sabes por qué dijeron eso? No es como que está tan claro, hermano, pero hay una posibilidad que los judíos se refieran a algo. Y esto es muy posible, hermano, que los judíos hayan dicho esta referencia que causa polémica, porque existía algo en torno al nacimiento de Jesús. ¿Qué es eso, mi hermano? Ellos sabían, acuérdate que los judíos y Jesús estaban en el mismo tiempo. Para nosotros ya está ahí, ahora sí que registrado, pero en ese tiempo estaban a la par, estaban viviendo, sabían y vivían, sabían quién era José, sabían quién era María. Entonces, los fariseos, los judíos, sabían de la historia del compromiso de María y de José, que José no era su verdadero padre. Y por lo tanto, le estaban insinuando al maestro que su nacimiento era ilegítimo. Por eso ellos dicen: nosotros no somos hijos de fornicación. Porque a los ojos humanos, a los oídos humanos, el entendimiento humano, lo que había pasado entre María y el Espíritu Santo, ¿quién lo va a entender, hermano? Hubo alguien que a mí me dijo de una manera blasfemando, y yo dije: perdónalo, Señor, no sabe lo que está diciendo, no tiene idea de lo que está diciendo. Hubo alguien que me dijo: ay, y tú eres de los que andan predicando que Jesús nació del Espíritu Santo y que engendró a María. No, dice, ahora ya al rato va a salir mi prima con que se embarazó y es el Espíritu Santo, ¿no? Blasfemias fuertes, hermano. Los judíos le estaban diciendo algo parecido: tú eres hijo de fornicación, mas nosotros no. O sea, fíjate cómo se escudan. ¿A poco no cuando tú le predicas la verdad a alguien, se escuda luego con algo, y lo primero que hace es que si vive en tu cuadra, si es de tu familia, te sacan luego, como dicen, trapitos al sol para escudar todo lo que ellos traen, su maldad? ¿A poco no? Se lo estaban haciendo el maestro. Poderoso es el Señor. Entonces decían que su nacimiento era ilegítimo, que él no podía ser el hijo de Dios. ¿Por qué? Porque conocían a María y conocían a José, y sabían que José no era su padre. O sea, está tremendo. ¿Quién les pudo haber metido eso en la mente? ¿Quién, hermano? ¿Quién, mis hermanos? El mismo que les mete en la mente esto a las personas cuando tú les estás predicando. Su papá. ¿Quién era su papá? Pues el diablo. Poderoso es el Señor. Entonces, ¿cuál es la paternidad, mi hermano, espiritual? ¿Cuál es la verdadera paternidad espiritual? Vamos a darnos cuenta, mi hermano. Este punto es importante. Su paternidad espiritual errónea. ¿Por qué los judíos decían que su padre era Dios? Pero querían matar al maestro. No era eso pisotear. Nosotros seguimos la ley mosaica y Moisés nos dejó, porque Moisés es uno de los profetas mayores para los judíos, de mayor respeto, hermano. Si ellos decían que su padre era Dios, entonces, ¿por qué estaban pisoteando uno de los mandamientos que trajo el profeta Moisés, que dice: no matarás?
que entienden esa verdad y dicen, sí es cierto, soy hijo del diablo, pero ya no quiero ser hijo del diablo, ¿qué hacen? Conocen la verdad y si lo llevan a cabo, serán verdaderamente libres. Amén. Verdaderamente libres. Ahora, mi hermano, su paternidad, como ellos decían, era un error, pero sí era cierto en cierto aspecto. Más sin embargo, checa estos puntos, mi hermano. Dios era su padre como criaturas, ya lo hemos hablado, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios. No. Dios es padre hasta cierto punto porque Él los creó, son criaturas de Dios. Pero una cosa diferente es ser un hijo de Dios. Y un hijo de Dios no es hijo hasta que el Padre lo adopta por medio de ¿qué? Del bautismo en arrepentimiento, de la aceptación de Cristo como su único y suficiente Salvador. Quien cree que es hijo de Dios, quien acepta eso, quien lo obedece, será verdaderamente libre. Otro punto. Él era padre como nación. ¿Por qué? Porque Él decidió tomar de todas las naciones al pueblo de Israel. ¿Y crees que lo tomó porque eran la mejor nación? No, hermano, todo lo contrario. ¿Cómo es que Dios muestra su poder si no es donde no hay nada? Si no es en los malos, si no es en la basura, haciendo de la basura hombres de provecho, mujeres de provecho. ¿A poco no es lo que Dios hace? ¿A poco no Dios toma a los más viles y los transforma? Ahí se puede ver el poder de Dios. Porque los judíos piensan que los escogió por buenas fuentes, por sus cualidades, por buenas gentes, perdón, por sus cualidades, estaban bonitos, güeritos. No, hermano. Te voy a hablar personalmente para no sonar irrespetuoso. Si Dios me escogió a mí y me llamó a mí, era por todo lo contrario, por burro, por rebelde, por tarugo, por torpe, precisamente por eso. Porque de esa manera, al cambiar todo eso, se vería la obra de Dios en mí. Por eso me escogió a mí. Ahora, todavía era su padre en su anhelante amor por salvarlos y compadecerse de ellos, pero es sustancialmente hueco y falso, como lo demuestra su conducta hacia Cristo. ¿A poco no? ¿Cómo ellos decían que era su papá? O sea, sí, porque quería salvarlos, porque se compadecía de ellos, los bendecía y les había mandado a la misma verdad, a su hijo, para que lo aceptaran y pudieran ser salvos, en vista de que no podían cumplir con la ley, con los cientos de mandamientos que el Señor dejó. Poderoso es el Señor. ¿Y qué hace a su conducta? Nosotros somos ¿me quieres enseñar a mí si soy maestro de la ley, soy predicador, esto? Bueno, ¿no te estás dando cuenta que estás pisoteando el mandamiento que dice no matarás porque me quieres matar, quieres hacerme daño? Poderoso es el Señor. Ahí todavía hay más puntos, mi hermano. Otra cosa, por ejemplo, no pudieron reconocer su conexión de Cristo, o sea, la conexión de Cristo con Dios. Cristo era el Hijo de Dios. Hablando de esos tiempos y hablando de lo que estamos leyendo la Escritura. ¿Qué dice el Señor? Yo salí de Dios. Él era de hecho el Hijo de Dios, como lo demuestran su persona y sus milagros. Los mismos judíos, muchos de ellos decían, no, si es hijo de Dios, si puede, porque nadie puede hacer los milagros que Él hace si Dios no está con Él. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Pero si el Hijo no nos hace libres, si Cristo no nos hace libres, no seremos verdaderamente libres, estaremos esclavizados a Él. Había venido, ¿quién? Cristo. Cristo había venido a una misión divina. Ven a ellos y ven a una misión de amor y de salvación. ¿A poco no? ¿No lo pueden ver, hermanos? La misión de Cristo hacia ellos como una misión de amor y de salvación. Otro punto. Cristo fue enviado divinamente. ¿Cuántos dicen? Amén. Porque Él dijo, tampoco vine yo por mí mismo, pero el que me envió, o sea, ¿a Él se llamas tu Padre?
Si es tu padre, ¿por qué sí? ¿Por qué entonces quieres matarme? Si él me envió. Deberías saber que tu padre me envió. Sin embargo, ¿qué? Lo quieren matar. ¿Por qué? Porque eran hijos del diablo. ¿Por qué muchos no quieren aceptar las doctrinas de Cristo? ¿Por qué muchos solamente quieren escuchar de prosperidad, de bonito, cómo hacer grande tu iglesia? ¿A poco no? 5 pasos para la salvación. Tantas cosas. ¿Por qué? Pero cuando les predicas las palabras de Cristo, se les hacen aburridas, ya se están durmiendo, entran y salen, y hasta que se van. Al siguiente culto ya no quieren venir. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Si es lo que Cristo nos mandó a que predicáramos. ¿Por qué es que no lo aceptan las otras iglesias? Se les hace aburridos y no se quiere juntar con nosotros, a menos de que nos hagamos conforme a su doctrina. Santos. No pudieron entender su mensaje, hermano. Hay quienes, yo no sé si no lo entienden, mi hermano, y ojalá y que por eso prediquen así, porque no entienden el mensaje. Pero ¿qué de los que sí lo entienden y predican lo contrario? Predican cosas que no. O sea, los fariseos no pudieron entender su mensaje cuando se supone que ellos eran los poseedores de la palabra de Dios. No pudieron entender su mensaje a pesar de que Cristo habló con autoridad divina, con simplicidad divina, con divina importunidad, y habló, hermano, de una manera muy interesante. El maestro habló con ternura, para que él naturalmente pudiera preguntar a los pretendidos hijos de Dios: ¿por qué no entienden mis palabras? ¿Por qué no entienden mi discurso? Hay muchos que salen así con un signo de interrogación, haciendo muecas así, y se van. Pero van allá a la iglesia popular, ven al San Juditas Moneo y ya dicen: oh, gracias, perdóname. Por ahí anda un video de un padrecito que les dice: ¿por qué vienen a pedirle prosperidad a San Judas? Pónganse a trabajar, huevones. Y les dice así, les habla así: gloria a Dios por el padrito. No todos los padrecitos predican como los fariseos. Hay quienes sí predican las palabras de Dios. No porque estén allá, son hijos del diablo. No porque estén allá, quiere decir que son nuestros enemigos. No, tienes que estar aquí en casa de oración, si no, chusma, no te quiero. No. Hay padrecitos, hermano, que predican la palabra de Dios. Hay padrecitos que predican sermones bíblicos fieles mejor que ciertos pastores, que ciertos predicadores. ¿Ya viste lo que dijo el hermano Juan Carlos? No, sácalo, borra todos sus videos, ya no predique lo que él dice porque son blasfemias. No están con nosotros, no son de nosotros. Yo he escuchado esas palabras de bien, mi hermano. En mi iglesia les han prohibido escuchar ya mis predicaciones, como si fueran mías. ¿De quién son? Yo también hablo lo que escuché hablar a mi padre. ¿Dónde lo escuchaste, chismoso? Aquí está. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Habla en voz fuerte, en voz alta, y escucharás la voz de Dios y sabrás qué es lo que dice el Padre. Esa es su palabra. Sin embargo, dice, porque hay iglesias, hermano, donde les han prohibido que sigan mis predicaciones y supieran que no son mías, son de él. ¿A quién rechazan? Lo están rechazando a él. Lo he dicho 1000 veces, yo solamente soy su achichicle. Poderoso es el Señor. Otra, mi hermano, los judíos fracasaron en creerle a él y a su mensaje, a pesar de que su personaje era perfecto. ¿Quién de ustedes es perfecto como mi Padre? Nadie. Su mensaje de Cristo era veraz. Podía desafiarlos con respecto a la veracidad de su mensaje, así como a la perfección de su carácter. Y ambos merecían y exigían atención y fe. Cuando está la palabra de Dios, a todo de quien están borregueando. Porque si fueran ovejas, estarían prestando. ¿Qué? Porque dice la palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero hay quienes están borregueando en el teléfono, están borregueando en todo, menos en el mensaje. Tremendo, ¿verdad? Tremenda verdad. Pero ahora que lo escuchamos, ¿qué? Y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué?
te hará verdaderamente libre. Poderoso es el Señor. Oh, Señor mío. ¿Escucharon, mi hermano? Esto, su palabra, respaldada por Dios, vieron milagros y aún así no le creyeron. Y lo rechazaron por la misma razón que debería inducirlos a creer y aceptarlo. ¿Cuál es eso? Porque Cristo nos decía la verdad. Por eso lo rechazaron, porque les decía la verdad. ¿Cuántas personas necesitan a Cristo en sus vidas y te rechazan precisamente por decirles la verdad? ¿A poco no? Tremendo. El Señor está hablando. Y no se nos ha agarrado que el Señor habla en su iglesia, pues es su iglesia. Gloria a Dios que esta es una casa de Dios, una casa de oración que Dios levantó. Amén. Esas tristes fallas contradicen rotundamente su relación simulada de amiguitas entre los judíos y Dios. Como dice Juan 8:42, para allá vamos. Ahora, esta era la verdadera paternidad espiritual. Ahora, ¿cuál es su verdadera paternidad espiritual de ese tipo de personas? Cuando dicen, el maestro les dijo, ustedes son de su padre, el diablo, porque lo ven, ¿qué es lo que hace? Y lo imitan. Miran la imagen del padre y los hijos y su semejanza. Fíjate lo que dice. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el Señor decía que era hijo del diablo? Porque el único que piensa en asesinatos, ¿quién es? El diablo. Miran sus propensiones asesinas. Uno, el diablo es un asesino. ¿Cuántos lo saben? Entonces, ¿por qué muchos ven esas caricaturas donde se pone el diablito? Ah, es bueno, ese diablito es bueno. Ay, ese fantasmita se ve que es inamigable. Ay, mira cómo lo hacen los otros diablos. Pero ese diablito es bueno, ese fantasmita es bueno. Eso es lo que les enseña Walt Disney a nuestros hijos. A que crean que hay diablos buenos, demonios buenos, espíritus buenos. ¿Y qué pasa cuando se lo creen? Vienen espíritus y los empiezan a seguir porque se los enseñan. ¿A poco no? ¿Hasta que qué? Hasta que los padres conocen la verdad y son libres. ¿Y qué hacen? Lo hacen con sus hijos. Entonces, el diablo es un asesino. El diablo es asesino de cuerpos humanos, es asesino de almas. El destructor de la felicidad humana, ¿quién es? Es el diablo. Y la imagen divina en el hombre, ¿quién es? ¿Quién destruye la imagen divina en el hombre? El diablo. Haciéndole creer a la mujer que es hombre, es un hombre por dentro, es un hombre encerrado por dentro, y viceversa. Que una mujer, tú la ves y dices, pero yo te veo mujer, suenas como mujer. No, soy un hombre que estoy encerrado aquí dentro. Ah, sí. Ah, se ofenden, nos acusan. ¿Por qué? Lo que estaba diciendo, porque les decimos la verdad. Nos rechazan, nos tachan de que los odiamos. ¿En qué momento yo les dije que te odio? Si te estoy diciendo la verdad para que seas tú, para que seas totalmente libre. La nación judía tenía ese carácter de asesino. De vez en cuando manifestaban propensiones asesinas. Se convirtieron, ¿cómo tú dices eso, diría el judío? Se convirtieron en asesinos del Mesías, del Hijo de Dios, del Señor de la Gloria. Y todos van a preguntar, ¿por qué lo digo? Mataron al Mesías. Ay, sí, pero fueron ellos los judíos. No, entre todos los mitoteros que estaban, gloria a Dios en las alturas, Hosana al Hijo de David. Allí estábamos tú y estábamos yo. Y si esos tiempos hubieran estado ahorita, allí hubiéramos estado tú y yo diciendo, liberen a Barrabás, crucifiquen al... Así andaríamos tú y yo. ¿A poco no? Así andaría de argumentero, diciendo que soltaran a Barrabás. ¿Por qué? Porque yo soy igual de pecador que Barrabás, y si sueltan a Barrabás quiere decir que si yo me equivoco y peco, también me van a soltar a mí. Por eso queríamos que soltaran a Barrabás. Pero si soltaban al maestro, eso quiere decir que nos seguiría diciendo, no hagas esto, pórtate bien,
ve a la iglesia, sé buen cristiano, y no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Nos gustan las iglesias donde, ¿quién quiere su milagro? A ver cuántos quieren la prosperidad. ¿Quieren ser? Tengo una revelación. Dios me acaba de decir que hay una cartera con 20,000 pesos que nada más uno, el que tenga la suficiente fe, se va a encontrar. Y todos dicen, soy yo, señora, yo no necesito, Señor, para pagar todo lo que le digo a Leto y a Coppel. Yo, Señor, yo lo escuché, hermano. Yo lo escuché todo eso y yo me quedaba pensando, Señor, yo tengo mucha necesidad, pero trabajando me has de bendecir. Y si tú quieres que yo me encuentre esa cartera, que sea tu voluntad. Pero, Señor, no lo creo. Si tú me lo hubieras dicho a mí, ¿por qué? Porque cuando tú oras en privado, Él te recompensa en público. Pero ahí lo lanzan hacia los, para que todos digan, yo, en esa iglesia hay bendición, en esa iglesia hay milagros, no, en esa iglesia sí hay prosperidad. Y de repente cuando todos se ven, hermano, tienen escasez espiritual, económica, la tienen, hermano. ¿Por qué? Si se está profetizando, si se está decretando, se está declarando bendición sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo, no están hablando de Cristo. Y Cristo, antes de venir a hacerte un millonario, Él quiere que seas salvo. Él quiere que seas salvo porque la verdadera riqueza está en su reino. No es aquí, es allá. Poderoso es el Señor. Entonces, mi hermano, ¿mataron al Mesías? ¿Cómo no eran asesinos? Otro punto, el diablo fue asesino desde el principio, no en el comienzo de las cosas, ni siquiera el comienzo de su propia existencia, porque cuando el diablo fue creado, acuérdate quién era. Era un ángel de luz. ¿Y qué hacía? Tenía un lugar en la gloria de Dios, tenía un propósito, tenía una tarea. Pero, hermano, en el comienzo de la nación, de la raza humana, es ahí cuando el diablo se hace asesino. Su caída precedió a la del hombre, y tal vez la existencia del hombre, pero apenas percibió a Adán, joven, inocente y leal, en su paraíso feliz, que la lujuria del asesinato se excitó en su pecho y se fijó en el hombre como su víctima. ¿Qué podrán decir los satanistas? Oh, te alabo, Satanás, Lucifer. Si supieran que Él los odia con odio jarocho, si supieran que Él es el que más los odia, que les tiene envidia, precisamente, hermano, los hace sus víctimas. Y en el momento cuando ya hayan cometido el asesinato, háblase por ejemplo de un suicidio, Él va a decir, fue Él. Y tú podrás ver de manera espiritual, si Dios te lo mostrara, que sí es cierto. Yo no jalé el gatillo de la pistola, Señor, fue Él. O sea, se lava. Y es verdad. El tonto es el que tiene su concepto de Dios, pero que no es el Dios de la Biblia. Poderoso es el Señor. Entonces, este fue el carácter de los judíos desde el principio. El carácter de estas mismas personas desde el comienzo, de la existencia terrenal de Cristo. Tan pronto como apareció el segundo Adán en escena, o sea, Cristo, no podían encontrar ninguna razón para ello sino su propio odio oscuro y egoísta. ¿Cuántas veces no querían matar a los profetas? Ya lo estudiamos. No querían matar a Jeremías porque siempre que les profetizaba, ahí viene Jeremías, a lo mejor ahora sí nos profetiza algo que nos guste. ¿Y qué les decía? Ustedes, nación de Israel, están haciendo esto y están ofendiendo al Señor Dios Todopoderoso. Si no se arrepienten, vendrá entonces la esclavitud y los pueblos vecinos te van a terminar. ¿Y cuántos dicen, ay, no es cierto, no hagas caso? Pregúntenle a Coré. La misma tierra se abrió y se lo tragó, junto con todos los que lo siguieron. Ahora, el diablo, echémosle un vistazo a sus propensiones mentirosas. El diablo es mentiroso.
pero es que el pastor, yo nada más dije una mentirita blanca. Eres hijo del diablo blanco entonces, pero sigue siendo diablo. El diablo es mentiroso, se opone a la verdad, a toda verdad, especialmente al gran sistema de verdad traído a la luz por Cristo. No vayas a esa iglesia y están predicando puras cosas que no. Él sabe, lo hemos dicho. De repente pueden ir a la iglesia, estar llena de indigentes, llena de borrachitos, de marihuanos, y ahí están todos. Se acabó el culto, les dan de comer. Pero de repente llega alguien que dice: no, hermanos, quítenle la comida, vamos a darle comida espiritual. Y les empiezan a hablar de la palabra de Dios. Los demonios decían: ven a destruirnos. ¿Por qué vienes a destruirnos, hijo del Dios Altísimo? Le están diciendo: Él nos quiere destruir, vete por lo, ya no vayas a esa iglesia. Es una voz que no se escucha, pero que la perciben. ¿Y qué pasa? Vámonos a la iglesia otra vez. No, es que nunca trabajan, pero tienen que ir a trabajar. Tengo que ir a trabajar. No, es que no me he bañado. Como si se bañaran todas las semanas después de andar en el rayo del sol, en el vicio. Empiezan a poner pretextos. ¿Por qué? Porque su padre, el que los trae, le dice: no, Él nos quiere destruir. Y sí, Cristo vino a destruir la mentira. ¿Para qué? Para exponer la verdad, y que la verdad te haga libre. Poderoso es el Señor. Entonces, su falsedad sirve bien a su oposición asesina a la verdad redentora del Evangelio. Esto es, los jefes de la nación judía se parecían a él, se opusieron asesinamente a Jesús y él vino a ayudar a asesinar. Dieron falso testimonio contra él. ¿A poco no el diablo ayuda a que mientas, ayuda a que asesines, te ayuda en todo lo malo, para luego echarte la culpa y ir corriendo delante de Dios y decirte: ahí está tu hijo, ir a acusarte? Ya estás mal con Dios. Sí, pero tú me hiciste que lo hiciera. No, yo nomás te dije: tú tarugo, ¿por qué me haces caso? Eso es lo que dice el diablo. Ahora, el diablo se convirtió en mentiroso al caer de la verdad. Una vez estuvo en la verdad, y la verdad estuvo en el diablo, no con el nombre del diablo, pero sí estuvo la verdad en él. Con ese propósito Dios lo creó. Pero no permaneció en ella lo suficiente como para estar moralmente seguro. Porque es que muchos vienen a la iglesia, mi hermano, y dicen que la verdad están ellos, que son evangelistas, son buenos predicadores, músicos, pero 5, 7 años después de repente los ves en el mundo. ¿Por qué? Porque son como su papá. Fueron llamados a la verdad, vinieron atraídos por la verdad, pero no permanecieron en la verdad. ¿Por qué? Está tremendo. Pero el diablo cayó voluntariamente por su propia voluntad. Él es un reincidente. Habiendo caído de la verdad, no tenía otro lugar donde caer, sino en el torbellino de la falsedad, con todos sus vicios que te puedas imaginar. Como su padre espiritual, así era la nación judía. Como su padre espiritual, así son todos aquellos que están lejos y fuera de la casa de Dios, pero están hable y hable de los hijos de Dios. Están hable y hable diciendo que ellos también son hijos de Dios. Nacieron con grandes privilegios religiosos. ¿A poco no nació con grandes privilegios religiosos la nación judía? ¿A poco no nacen con grandes privilegios religiosos los hijos de cristianos? Claro que sí. Criados bajo el cuidado vigilante y en el tierno regazo de un amable Padre de providencia, amamantados en el seno de promesas divinas y preciosas, familiarizados con la idea de un Mesías venidero, su divino libertador, pero no se quedaron en la verdad. Eso es triste cuando los hijos de los hermanos, los hijos de cristianos, no se quedan en la verdad, pero nacen con ese grande privilegio, un privilegio que no tuvimos nosotros, pero que aquí estamos, por misericordia y gracia del Dios Todopoderoso. Entonces, no se quedaron en la verdad, sino que voluntariamente cayeron en la mentira. Parece que solo los hijos de luz especial
son capaces de convertirse en verdaderos hijos del príncipe, del príncipe de este mundo. Qué triste, hermano. Qué triste que muchos perezcan de esa manera. 3. El diablo como mentiroso es el más completo. Pues no hay verdad en él. ¿De qué otra cosa va a hablar? Está completamente perdido con la verdad, y la verdad está perdida con él. No hay vestigio de ello en su naturaleza. Se ha ido tan completamente que el odio eterno hacia él, ¿a quién? Hacia Cristo, ahora se sienta en su antiguo trono. Y la sola idea de que es repugnante y es insoportable. Esa es la realidad del diablo. Así de parecidos a su padre eran estos niños. Jesús apeló a cada sentimiento de virtud y afecto en sus pechos, pero lo hizo en vano, porque no lo siguieron. Porque a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Fue en vano. Entre comillas, fue en vano, porque muchos sí lo aceptaron y muchos ahora se nos brindó la oportunidad y lo hemos aceptado. Exhibió en su vida y carácter todo lo que es atractivo en la naturaleza humana y todo lo que es poderoso y benevolente en lo divino. Pero todo esto no solo nos excitó a su admiración y a su gratitud, sino que también excitó su odio más mortal, lo que demuestra la triste vacuidad y la falsedad de su carácter, pues no había verdad entre los judíos. O sea, que aparentaban algo, pero no lo eran. El diablo como mentiroso es terriblemente original. Cuando uno habla de mentira, habla de sí mismo. Eso es lo que habla él. Es un impulso pasajero, el resultado de la tentación, pero el flujo natural y una parte esencial de su naturaleza. Aquí el problema de la existencia del mal está algo resuelto. ¿Por qué? Hemos encontrado a su padre, su propagador original. Él es el que los movía, Él es el que les decía qué hicieran, Él es el que les decía qué hablaran, Él es el que los llevaba a todo. Por eso mataron al Mesías. ¿Quién es el que en realidad quería la muerte del Mesías? El Hijo unigénito de Dios, el diablo. Y los humanos, a veces también los que se llaman cristianos, hacen el trabajo del diablo. Cuando odian a sus hermanos, cuando quieren lo peor para sus hermanos. Está terrible todo esto, hermano. En estos días son de generación espiritual. Son de generación espiritual, hermano. En este caso, el resultado de una progenie del diablo. Y es más notoria la semilla del diablo, los hijos del diablo. Terriblemente originales, responsables, voluntarios, independientes y complacientes en su pecado. Si no, pregúntale a las feministas. Pregúntale a los de la onda LGTBHRQ. Pregúntales a ellos. Y hacen el trabajo del diablo. ¿Quién es? ¿Por qué? Porque es un papá. Estos judíos estaban más bajo su influencia que bajo la influencia de aquel que los creó. Qué terrible. Terriblemente originales, hermano. Es una tristeza. Sus falsedades eran propias y su acto asesino era especialmente suyo. La salida de su naturaleza era malvada. Ay, qué feo se escucha esos asesinos. Ya sabemos que mataron al Mesías. Poderoso del Señor. ¿Qué dijeron, hermano? En vez de arrepentirse, en vez de decir, no, vamos a echarle un vistazo a ver si sí es cierto, a lo mejor nos equivocamos. ¿Qué decían? Que su sangre caiga sobre nosotros. No sabían lo que estaban diciendo. Por eso es que la ira de Dios, a los entendedores de la ira de Dios, híjoles, es algo tremendo. No hay nada peor que la ira de Dios. Nada que te cuchillen, que te maten a balazos, te levantes y te vuelvan. No, nada de eso, hermano, se compara con la ira de Dios. Pero sobre ellos va a caer. Que su sangre caiga sobre nosotros, decían. El padre del asesinato no ha terminado con nadie hasta que se ocupa de sus propios asuntos. Fabrica sus propios bienes y los elimina a su propio riesgo. Y todo eso hace esto naturalmente. Entonces, su paternidad es completamente del diablo.
la relación real y posesión segura, este es el punto más bajo del deterioro moral y alcanzado hoy en estos días por el mundo actual. Es muy obvio ya quiénes son del diablo y quiénes son de Cristo. Ya es algo muy obvio, mi hermano. ¿Qué aplicaciones tendremos, mi hermano? ¿Qué podemos nosotros hacer? El hombre en este mundo es capaz de las más altas y de las más bajas afinidades espirituales. Si ellos tienen que matar gallinas, lo hacen porque para tomar poder. Si tienen que ir a robarse los chones de doña Cholita para hacerle brujería, van y lo hacen. Si tienen que echar una gallina negra a la cara, van y lo hacen. Si tienen que matar a alguien para ofrecerlo al diablo con tal de que les dé fama, dinero, lo hacen. Este mundo es capaz de lo peor, hermano, con tal de tener cosas buenas, entre comillas. Puede participar de la naturaleza divina o diabólica. Eso es un hecho. Solamente hay dos: de la naturaleza divina, que se comporten como Dios dice que quiere que seamos, o como papá el diablo. Puede convertirse en el hijo de Dios o en el hijo del demonio. Verdaderamente estamos hechos con temor y maravillosamente. No hay libre albedrío. O eres hijo del diablo o eres hijo de Dios. Otro punto: el hombre de este mundo es capaz del autoengaño. Hay personas que se engañan a sí mismas, hermano. Del autoengaño más serio con respecto a su paternidad espiritual. O sea, se portan mal, maldicen, no quieren venir a la iglesia, pero dicen y se autoengañan que son hijos de Dios. No, soy hijo de Dios. Pero es que te vimos que todo el mundo se equivoca. A cualquiera le puede pasar. Es que no soy perfecto. Tú sí eres perfecto, a ver, dime, ¿eres perfecto? Y empiezan a justificarse. Estos judíos pensaban que eran hijos de Dios, mientras que en realidad eran hijos del mismísimo demonio. Tal autoengaño es muy característico de ellos, de ese tipo de personas, cuya principal delicia es mentir y engañar. O sea, tanto les encanta que hasta se engañan a ellos mismos, se mienten a ellos mismos. Es quizás el clímax de su genio maligno con respecto a los hombres. Les importa poco el nombre, solo deja que tenga el juego, o sea, que lo que sea, no le importa cómo se le llame, asesinato, lujuria. No, ellos lo que importa es hacer, no pasa nada. De acuerdo, de todos los autoengaños, este es el más miserable y el decepcionante. El que tú te engañes creyéndote que eres hijo de Dios, pero hagas todo lo que el diablo hace. Andas de chismoso, andas hablando de tu hermano, andas hablando del pastor, andas diciendo que eso no es cierto, o sea, todo. Y eso es triste, hermano, porque allá afuera hay muchos que se creen más sabios que los que aquí estudiamos la palabra de Dios. Piensan que tienen más desde allá afuera, que no es necesario, que los que van a la iglesia se autoengañan. Son engañados, están viviendo bajo un régimen que Dios creó, el pastor o los sacerdotes. Lo tremendo es que muchas personas que vienen aquí a la iglesia le hacen más caso a sus hijos mundanos, que le piden consejo a sus hijos mundanos, que consejos al pastor o a alguno de los líderes, que se supone que se esfuerza en entender e interpretar correctamente la palabra de Dios. Está tremendo, mi hermano. Nadie puede reclamar a Dios como su Padre si desprecia y rechaza a su Hijo. Y quiero mencionar primeramente a Cristo. Alguien que rechaza a Cristo, ¿cómo se puede llamar hijo de Dios? Alguien que no le da su lugar a Cristo, ¿cómo se puede llamar hijo de Dios? Nuestra conducta hacia Él y su Evangelio decide nuestra paternidad espiritual de manera inmediata. Si nosotros nos comportamos, hacemos lo que su palabra dice, somos hijos de Dios. No lo hacemos, somos hijos del diablo, no hay punto medio. Para Cristo nuestra paternidad espiritual es bastante evidente. Lo que Él revelará tarde o temprano, porque el que se viene a la luz lo expone. Y a la luz de su revelación no es difícil para cada uno saber por sí mismo si el hermano es hermano o si se decía hermano.
Y son bien curiosos porque andan allá como borregos allá afuera, como cabritas brincando para todos lados, pero hable y hable de la iglesia y hable de los siervos. Nada puede explicar la conducta de algunos hombres hacia Cristo y su evangelio, sino una verdadera declaración de su paternidad espiritual. Sí, es cierto, nos podemos preguntar esto, lo otro, aquello, hermano, pero no lo vamos a entender hasta que digamos, a ver, ¿quién es su padre? El diablo. Con razón anda en contra de las cosas de la iglesia. Con razón todo reniega, con razón a todo le pone peros, con razón a todo le parece mal de lo de la iglesia. Que el diezmo es para que quiera hacer rico al pastor, que no es cierto esto, que no es cierto que es necesario que tengas que venir a la iglesia, que Dios está en todas partes y lo puedes seguir en todas partes. E incluso los hijos del diablo, mi hermano, lo condenan, porque no les gusta hacer las cosas de su padre. Indican, de hecho, se sienten insultados. ¿A poco no, mi hermano? Si a un hijo del diablo, que tú lo ves que no va a la iglesia, no quiere estudiar la palabra, la rechaza, habla blasfemias, él dice herejías y dice que es hijo de Dios, y tú le dices, es que mira, con todo respeto, te lo digo en el amor de Cristo, es que tú eres un hijo del diablo, se ofenden, lo toman como insulto. ¿Por qué? Porque no aceptan la verdad, por eso no son libres. Pero si aceptan la verdad, serán verdaderamente libres. Por eso hay 4 evangelios, las palabras de Cristo. Poderoso es el Señor. Entonces, la alianza debe de ser impía y antinatural, según ellos. O sea, no se dan cuenta, no lo saben, pero así lo hacen. Muchos de ellos reclaman a Dios como su Padre, el cumplido del vicio a la virtud, que tiene la virtud. No, es que a mí no me hace daño, me puede tomar 1 o 2, no me emborracho. Si me tomo ya más, sí, pero no me puedo tomar nada más 1. Soy hijo de Dios. Dios me dio libertad. Una admisión obligatoria y la plena realización de esta relación son extremadamente dolorosas. Porque de una en una, cuando no te vas a dar cuenta cuando son 2, 3, 4, y cuando menos te des cuenta, ya te arrastró el vicio otra vez fuera de la iglesia. Por eso es tremendo. ¿Te acuerdas de la predicación? Todo me es permitido, pero no todo me conviene. Poderoso es el Señor. Deje que sus hijos recuerden que son tales por su propia elección. ¿Por qué me pasó esto, mamá? ¿Es lo que tú quieres, hijo? Yo te hablo de la palabra de Dios. ¿Te quiero invitar a la iglesia? No, porque si Dios me amara no me dijera esto, no me hubiera pasado esto. No, tú lo elegiste. Si yo no estuviera en esta situación, si Dios me amara, por eso no voy. Por eso estás como estás. ¿Y a poco no son insultos? ¿A poco no somos papás malos? ¿A poco no somos de lo peor? Ay, ¿y eso que vas a la iglesia, mamá? Ay, eso que vas a la iglesia, papá. Ahora si no fueras, no. Está tremendo. Déjenos que hagan lo que quieran. Cuando ya vienen chillando. Poderoso es el Señor. Para la generación espiritual, para bien o para mal, es por y a través de su voluntad. Tenemos lo que elegimos, hermanos. Amén. Si elegimos lo bueno, lo espiritual, lo que conviene, eso tenemos. Si elegimos lo malo por medio de la mentira, también eso tenemos. Poderoso es el Señor. Sus deseos son tu voluntad de hacer. ¿Los deseos de quién? ¿De nuestro papá diablo o de nuestro papá Dios? Todos son hijos de Dios o del diablo por propia elección. ¿Te imaginas cómo han de gritar, como dicen en el infierno muchos? Señor, sálvame, tú eres mi papá. Entonces, ¿por qué hiciste las cosas de tu papá el diablo? Porque este lugar es de papá diablo y sus hijos. El lugar de papá Dios y sus hijos está en el reino de los cielos. Todos llegan al infierno, todos llegan al cielo por haber elegido el camino correcto. El camino angosto o el camino ancho. ¿A poco no? Versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido
pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió, versículo 43, sino que Él me envió. Los acomedidos no tienen parte en las cosas de Dios. Nosotros no hacemos nada porque pensamos que es bueno, porque pensamos que es mejor, porque le haría bien. No nos dejamos mover porque yo quiero contribuir. No. Nos dejamos mover, ¿por qué? Porque Él nos dice que lo hagamos. Y no nos movemos si Él no nos dice que nos movamos. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Verdad? Solamente puedo decir de Cristo, hermano. ¿Qué personaje tan maravilloso fue Cristo? Sigue siendo Cristo y seguirá siendo Cristo. Conseguimos una luz extraña mientras leíamos, hermano, la Biblia, cualquier cosa que alguien, un mensaje de texto que nos mandaron. Esto suena raro, es extraño, nunca lo había escuchado. Porque en estos días en las iglesias a veces no se predica a Cristo y es raro. A ver, tienes 20 años tienes 20 años viniendo a la iglesia, ¿no te has bautizado? Es que a mí no me predicaron eso. Entonces, ¿qué te predicaban? Empieza la preocupación. ¿Qué le predicaban durante 20 años? Poderoso es el Señor. Mientras leemos la Biblia, hermano, y soportamos la contradicción de nuestros pensamientos, de que nos dice que somos pecadores, ¿cuál será el resultado de eso, hermano? Soportar el que la Biblia nos dice y dice que estamos mal, que somos pecadores, que no somos buenos como creemos, que aunque le di 5 pesos al indigente, eso no me hace bueno. Puedo seguir siendo, porque los del mundo, sin saber nada de Dios, también le dan 5 pesos, pero tal vez le dan más al indigente. Qué tremenda pelea tenemos, hermano, cuando leemos la palabra de Dios, los diálogos de Cristo, y entonces nos habla la palabra y nos lo hace personal. Hermanos, en Cristo hay toda la ternura de una mujer. Ay, está diciendo que Cristo es una mujer. No, hermano, no pensemos que Él es afeminado, pero es tierno el Señor, como es una mamá con sus hijos, mediante la actitud, no porque Él sea afeminado. Para contradecir esto te puedo decir que Cristo es toda la fuerza masculina. ¿Qué vigor, qué poder hay en Cristo? Yo no vi que pelear. Es que el tarugo de todo se enciende y se pelea por todo. No, Cristo tenía dominio propio. El cristiano tiene dominio propio. El tarugo es el que se pelea por todo. No, es que a mí nadie me ha ganado. Ay. Y de repente, con el Señor, traiga tus pies. Como decía el hermano Patricio en su prédica, trata. Y ese que nadie le ha ganado, sin nada, aquí está con unos mocotes chillando delante de Dios. ¿Por qué? Aquí estoy, hermano. Y lo primero que hice cuando vine a Cristo, pues que nadie me ganaba. Es que cuando el Pantera estaba allá, no, yo le atoré, no le atoraban conmigo, hermano. Lo primero que hice cuando vine a los pies de Dios es ponerme a chillar. Y como 15 días no dejaba de chillar por cualquier cosa. Todo me hablaba de Dios, todo. Y lloré. Entonces luego entendí que el verdadero valiente es aquel que predica la palabra de Dios, que no tiene miedo que le hagan caras, y aquel que sigue a Cristo, aquel que dice a su yo no, que tiene dominio propio. Poderoso es el Señor. Amén. Señor. El hecho de que Cristo sea manso, humilde, no lo hace que no sea valiente, hermano. Para mí me basta como el hombre más valiente que ha habido y que ha pisado la tierra, es Cristo. Aún a pesar de saber lo que le íbamos a hacer, de que lo íbamos a crucificar, a escupirlo, a burlarnos de él aún así fue la cruz del Calvario. Para hacer eso se necesita valentía. Ay, no, es que eso del evangelio es para débiles. No, hermano, si no te puedes dominar a ti, no puedes dominar tu lengua para dejar de decir groserías y dices que tienes.
¿Que es para débiles? No, esto es para valientes. El Evangelio es para valientes, que aún sabiendo que Dios, por medio de su palabra, te va a derribar todos tus pensamientos, todo lo que sientes, todos tus planes, tú dices, híjoles, yo quería ir al partido de domingo, a jugar la selección mexicana. No, yo soy valiente, ¿qué me importa eso? O sea, niegas la intención de tu corazón, dices, no, tú no, sino el interior. El interior quiere buscar a Dios porque sabe quién lo creó. El alma sabe quién es el que la alimenta. Y dices, no, carne, te vas a morir de hambre, pero hoy voy a alimentar mi espíritu. Así que te vienes a la iglesia. Pero muchos hacen lo contrario. Totalmente lo contrario. Cristo es genial, es amable, es honesto, es sincero. Habla con suavidad y con gentileza. Pero al mismo tiempo hay una gran fuerza sobre cada expresión que usa. Él no importa cuando está tratando con el pecado. No hay terciopelo en sus labios. No pronuncia frases amieladas, o sea que nada más sean para endulzarte tus oídos. Pero si habla suave, hermano. La verdad desnuda parpadea cuando tiene que lidiar con aquellos que se oponen a la verdad. Porque te digo la verdad, no me crees, dice el Señor. ¿Cuál de ustedes me convence del pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me crees? No, es que sin Cristo está la verdad. ¿Por qué no le creen y por qué no vienen aquí? ¿Cuántas veces allá afuera cuando le predicamos a los del Escuadrón de la Muerte, a cualquier persona dice, no, sí es cierto, en Cristo está es que la palabra es la verdad, ¿y por qué no vienen? No, es que... Y ahí se quedan, ya no saben ni qué contestar. Es que en Cristo está la verdad, y si Cristo dice, si el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, dijo, no hay reyes, ni los ni los borrachos van a entrar al reino de los cielos, ¿por qué no dejas de tomar? No, es que una no es ninguna. No, es que no puedo. Y empiezan a justificarse. Poderoso es el Señor. ¿Por qué no me crees? El que es de Dios oye las palabras de Dios. Por lo tanto, escúchalas, porque no eres hijo de Dios. Ya vamos a terminar. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Como no lo entendían, se lo tenemos que decir, hermano. Lo tuvo que decir el maestro. Porque vosotros son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre, eso es lo que quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Versículo 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. 46. ¿Quién de vosotros me redarguye del pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Por si decías, se lo sacó de la manga, ahí está escrito, hermano. Ahí está escrito. Hablamos de que en los otros aspectos, hablando de una manera amplia, mi hermano, ¿qué decíamos? Te leí acerca de cuál era la verdadera paternidad espiritual de los judíos, que eran hijos del diablo. Ahora, hablando a rasgos, hablando de Cristo como hijos de Dios, entonces, ¿cuál es la verdadera paternidad? La verdadera libertad. Porque uno, ¿eres de Cristo o eres del diablo? Ellos hablaban que tenían libertad. ¿Por qué? Porque eran libres, pero estaban bajo el yugo romano. No eran libres, tenían que pagar impuestos, no tenían libertad. Pero ellos pensaban que porque andaban caminando para todos lados, entonces eran libres. ¿Cuál es la verdadera libertad, hermano? ¿Por qué? Porque el título del mensaje es: seréis verdaderamente libres. ¿Qué? Que tendréis verdadera libertad. La pregunta es: ¿cuál es la verdadera libertad? La verdadera libertad, hermano, no es la que yo tenga, de que voy allá, voy acá, si quiero me muevo, si no quiero no me muevo, si quiero compro, si no quiero no compro, si quiero voy a trabajar, si no, hermano, esa no es la verdadera libertad. La verdadera libertad
libertad implica la libertad del alma. El hombre puede ser físicamente libre sin ser realmente libre. Hijo, qué juego de palabras. ¿Te acuerdas del apóstol Pablo cómo estaba encarcelado en Filipos? Estaba encadenado, estaba privado de su libertad, pero él era libre. Él no estaba, ay, pobrecito de mí, ay, si Dios realmente me quisiera, no hubiera caído aquí. No, sabía que estaba ahí porque había alguien que quería que se dejara de predicar la palabra, que quería que dejara de expandir esa verdad que los haría libres como a él. ¿Y qué hacía? Cantaba estando atado, cantaba estando encadenado, oraba a Dios. ¿Qué quiere decir? Porque como dice el Señor, ¿qué les quitará la libertad? ¿Qué nos hará estar lejos de mí? ¿Qué nos apartará de mí? ¿La cárcel? ¿La falta de comida? ¿La falta de dinero? ¿La enfermedad? Nada puede apartarte de Cristo, hermano, si tú eres libre, pero libertado por Cristo, si eres libre en tu alma. Un hombre puede ser socialmente libre sin ser realmente libre. Puede estar en pleno disfrute de los privilegios sociales, políticos, pero sin embargo estar encadenado, estar esclavizado. ¿Por qué? Sencillo. Un político piensa que es libre. ¿Por qué? Porque pisotea la ley, da mordidas. Dile que no sabes quién soy yo. Qué frase tan famosa se hizo en estos tiempos, ¿verdad? Lo paran porque se pasó el alto, mató un perro, hizo esto, lo otro, y de repente lo paran y no te preocupes. Mire, señor, usted hizo una infracción de acuerdo a la ley, al artículo tanto. ¿No sabes quién soy yo? ¿Hablará de libertad realmente? Está esclavizado a lo que él piensa que lo hace libre. Pisotea realmente su libertad, pero piensan que son libres. Sin embargo, están esclavizados. Un rico no puede ni dormir, hermano, porque está pensando que le roban su dinero. ¿Te imaginas? Yo vengo caminando y de repente me compro una bicicleta, pero ya no quiero venir al culto porque no hay dónde amarrar bicicletas. Y casi me la roban. Estoy esclavizado a eso. Me compro un carro, pero ya hermano, no puedo ni dormir porque no se vayan a robar mi carro. Está tremendo, hermano, eso son verdades. Un hombre puede ser mentalmente libre sin ser realmente libre. Su intelecto puede ser sólido y aferrado. Su visión mental puede ser clara y de grande alcance, pero aún así está prisionero. ¿A poco no? Está bien. La verdadera libertad implica la del alma. ¿Por qué? El alma es la parte más elevada del hombre, lo que lo convierte en un ser moral e inmortal. ¿Por qué? Porque el alma no muere. El alma, una de dos, o se va a ir al cielo o se va a ir al infierno. Y lo conecta inmediatamente con Dios y con su gobierno y con la existencia espiritual en general. Su naturaleza más elevada debe ser libre antes de que pueda ser libre de hecho. O sea, muchas personas están atadas a muchas cosas. No saben que porque las gallinas sí nada cuidan. Si Dios te dio gallinas, Él te las va a cuidar. Ay, es que no puedo salir porque luego me vayan a asaltar, me van a cortar la mano. Mira qué reloj tan bonito me dio, sí, me bendice. Pero no quieres ni salir porque te mochan la mano. Si Dios te dio el reloj, te va a cuidar la mano. Y si te lo quitan, Dios tendrá otra cosa para ti. Te aseguro que es mucho mejor. Amén. Pero no puede porque tienen amor a las cosas. Tienen amor a lo material. Puede estar atado físicamente y ser realmente libre, hermano. Pero si el alma, la naturaleza espiritual está esclavizada, esto afecta a todo. Hay personas que son cristianas, que ya se bautizaron, han tomado Santa Cena, son devotas, no faltan al culto, hermano. Pero nada más salen a la calle y sienten que Chucky las anda viendo a ver para corretearlas. Sienten que las van a asaltar. Nadie las ve, pero que aquel le está echando ojos, de seguro ya la quiere secuestrar.
su alma no está libre. No hay que ir a la meche, pero no hay que ir después de las 5, porque no. Todo lo que compras te roban. Tienes dinero para viajar y quieres viajar a la Ciudad de México, pero no vayas a Chilangolandia porque dicen que no te das cuenta cuando ya estás sin tenis. ¡Ay, mis tenis! Tienen tantas limitaciones, tan tontas, absurdas como las que acabo de decir. No pueden dormir con la luz apagada. No tienen libertad. Tienen miedo. Son esclavas del miedo, esclavos del miedo, esclavos de las preocupaciones. Como Marta. Ay, Señor, yo aquí hacía qué hacer. Y mira, Señor, esta está sentadota ahí. Dile que me ayude. Ay, Marta, Marta, afanada con tus quehaceres y con tus cosas. María está obteniendo la parte buena. Ay, Señor, mira, yo estoy trabajando el domingo para ganar doble y todos ahí sentados sin hacer nada. Ay, merenganito. Preocupado por esto y por lo otro, cuando los que están aquí están teniendo la mejor parte. Y no se les va a hacer quitar. La verdadera libertad implica la del alma, la de la libertad del pecado. Porque hay algo que nos asedia a hacer. Cuando tú eres libre del pecado, ya no haces lo que te hace daño. Ay, ¿cómo dices tú, hermano Pedro, que yo no soy esclavo del alcohol? Si yo sé hasta cuándo, yo sé cuántas me tomo y sé cuándo digo ya estuvo y me voy a mi casa. Pero si en verdad fueran libres, dejarían de hacer lo que les hace daño. Llega el momento de que ya están tan esclavizados, tan esclavizados que sienten que si no hacen el pecado, se mueren, se van a morir, que ya no va a ser la vida igual. Ya les distorsionó su visión, su entendimiento acerca de la vida y piensan que la vida es el pecado. Dígase así a los don Juanes, todas quieren conmigo. Me dicen en mil amores, porque yo soy como Pedro Infante. No. Y después ya no pueden hacer eso. Viven solos. ¿Por qué? Porque ya están etiquetados por la sociedad. Tantas cosas, mi hermano. Entonces el pecado hace cautiva el alma. ¿Pero de qué la hace cautiva? La hace esclava de la ley divina. El pecado es una transgresión de la ley divina. Es pisotear la ley, es pisotear la Biblia. Y debe ser castigado. La paga del pecado, la palabra de Dios dice que es ¿qué? Es la muerte. El alma pecadora está bajo la justa condena de la ley y el desagrado del legislador, prisionero de la ley y de la justicia. ¿Y quién es el legislador? Dios. Ay, ¿por qué se mató merenganito? Se vestía como cholo, pero no era cholo. Robaba, fumaba marihuana, violó, se robó una moto, le metió a todo y se mató en ella. ¿Cuál es la paga del pecado? Y te voy a preguntarte por qué se fue y por qué murió. ¿Cómo dice la canción? ¿Por qué se fue y por qué murió? Y decía Pepito, porque el tarugo mismo. ¿Por qué el cielo me la quitó? ¿Cómo dice? ¿Por qué Dios me la quitó? Algo así dice, ¿no? El pecado hace el alma cautiva de sí misma. El que comete pecado, pues es esclavo del pecado. En la medida en que un hombre está bajo el control del pecado, es su esclavo. El pecado esclaviza el alma. Por eso no quieren vivir aquí, porque aquí les va a decir la palabra de Dios que lo que están haciendo no es de Dios y que están siendo esclavos de lo que están haciendo, por eso no pueden seguir a Dios. El pecado, mi hermano, la libertad, la esclavitud espiritual al pecado atenúa su visión espiritual. Es cierto, si nosotros cometemos pecado, no podemos ver con claridad la palabra de Dios. No podemos ver con claridad por qué ese hermano tiene esto que yo no tengo. Y no hablo de bienes, hablo de paz, hablo de benignidad, hablo de amor, hablo de ¿qué? De honestidad, tantas muchas más características y atributos. No puede ver lo invisible y lo eterno. Una persona que está esclavizada al pecado, le cuesta trabajo creer que hay un cielo. Así que son tonterías.
que no puede existir, porque como dice el dicho mundano, el león piensa que todos son, y por eso piensa que eso no es cierto, que no hay persona que realmente se pueda esforzar a seguir la palabra de Dios. Otra cosa, vicia su sabor espiritual. No se puede saborear la comida espiritual. No le agarra sabor. ¿Por qué? Porque no es del espíritu. Porque su alma piensa que lo que está bueno es el pecado. Pero escucha la palabra de Dios. Dios puede inclusive revelarle lo que está estudiando, lo que está viendo en la vida de Cristo, y dice, no, yo no puedo ser como Cristo porque Él era el Hijo de Dios. Pero la Biblia nos ayuda a ser hijos de Dios, a comportarnos como hijos de Dios. La esclavitud al pecado te produce calambres espirituales, hermano. Destruye tus aspiraciones y tus capacidades espirituales, porque te engaña diciéndote, si tú no cantas ni en la regadera, ¿cómo quieres ofrecerle alabanza a Dios? Dios es perfecto. Casi le dice, no ves que yo era el director de la orquesta celestial. Yo sé de lo que te amo. Sí, cierto, pobrecito de mí, no puedo. Se me van los gallitos, se me olvidan los cantos. Y te empieza a limitar de muchas maneras, mi hermano. Sus alas están cortadas por el pecado, para que no puedan volar y no vuelen en su aire nativo, o sea, en lo que Dios creó originalmente. Le quita al alma sus derechos y sus privilegios espirituales. ¿Como cuáles? Como la paz, la amistad de Dios y la sociedad, el que se lleve bien con los buenos y con los que siguen al Señor. ¿A poco no nos roba la esclavitud esos derechos espirituales como la paz? El pecado nos va a robar la paz. No podemos dormir, no podemos estar, no podemos ser, no podemos decir. Es porque hay pecado. Eso nos esclaviza. Eso nos quita y nos roba los derechos y privilegios espirituales. Ahora, todas las almas por naturaleza están esclavizadas al pecado. Todas. Por eso es que no existe la cuna cristiana. Algunos no son conscientes de ello, como los judíos. No sabían, no entendían, no aceptaban que ellos eran pecadores por naturaleza y que necesitaban de un Salvador. Esa es una condición triste. Algunos son conscientes de ello, un estado más esperanzador. Ya sea consciente o inconsciente de ello, el hecho permanece ahí, de quién eres y cómo eres. El alma por naturaleza es esclava del pecado, necesita un Salvador. Y está en la esclavitud de la corrupción. Necesitan un Salvador. Necesitan al incorruptible. ¿Tú crees que eso lo podemos encontrar en este mundo? No, eso es algo divino, hermano. Es una gracia divina, un regalo divino. Que Cristo haya venido al mundo y que nos ofrezca esto para hacernos salvos, para hacernos verdaderamente libres. Es un regalo. Para ser verdaderamente libre, el alma debe de ser liberada del pecado. El estado de pecado voluntario es un estado de cautiverio voluntario y su liberación es esencial por la verdadera libertad. ¿A poco no, mi hermano? Para ser verdaderamente libre, el alma debe de ser liberada del pecado. ¿Por qué crees que cuando las personas venían a Cristo, lo primero que Cristo hacía era que tus pecados te son perdonados? Lo hacía libre de sus pecados y después le concedía el milagro, la sanidad o lo que necesitaba. ¿Por qué la iglesia de hoy los atrae? ¿Por qué la iglesia de hoy los trae con los milagros y hace chiquita la salvación? No, hermano, casa de oración, nosotros tenemos alguien que predican como que lo más importante es la salvación, la libertad de sus almas, la libertad de sus mentes, la libertad de toda su vida. Y después estoy seguro que limpios, Dios hará las cosas necesarias, los transformará. Una vez que limpie la mente, que limpie el alma, que limpie el corazón, entonces se verá la obra de Dios. Somos la obra maestra de Dios, hermanos. Ya vamos a terminar, mi hermano. Sé que está largo, pero ya vamos a terminar, mi hermano. Yo creo que lo vamos a dejar ahí, mi hermano. Porque aún hay otras partes, pero la voy a guardar para la
eso. Terminamos con esto, hermano. La importancia de tener una visión correcta de la libertad es realmente necesaria, hermano. Las opiniones falsas sobre este tema son muy frecuentes y nos vamos a encontrar con ellas a menudo. Somos tan propensos a cometer errores en esto, a aceptar lo que no es libertad y a rechazar lo que es la libertad. Pero esto es muy peligroso. Solamente esto nos puede hablar de qué verdaderamente es la libertad y qué no es la libertad. La importancia de tener puntos de vista correctos sobre la influencia esclavizadora del pecado es muy necesaria. Sin esto no podemos obtener la verdadera libertad. Mientras no estemos conscientes de qué es la esclavitud del pecado, no podemos ser libres. ¿Cómo seremos libres de algo que no sabemos? ¿Cómo yo puedo liberarme de algo que no sé, que yo estoy atado? Tan importante es esto que Cristo le presta atención cuando dice: de cierto te digo. La importancia de obtener la verdadera libertad es algo sumamente importante. El hombre es tan propenso a estar satisfecho con la falsa libertad. Es propenso a estar satisfecho con la falsa libertad y a ser engañado a sí mismo. La verdadera libertad es la única que vale la pena tener. Personas matan, roban por tener libertad de la pobreza, de liberarse de la pobreza, de liberarse de esto, se escapan de la cárcel, hacen esto, brincan, pisotean la ley, pisotean lo correcto, lo justo, y piensan que así son libres y se hacen más esclavos. La verdadera libertad es la única que vale la pena tener. ¿Y cómo se puede tener la verdadera libertad? Solamente por medio de Cristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero si no nos liberta Cristo, entonces ¿qué quiere decir esto? ¿Qué tal si me liberto un evangelio adulterado? ¿Sería verdaderamente libre? ¿Qué tal si me liberta el pastor porque me pone las manos, me da un trago de aceite y porque lo hace? No, Señor, yo declaro bendición en tu vida. ¿Seré liberto por eso? ¿Podré tener doble unción del Espíritu de Elías? ¿Podré tener doble unción como la que tenía Elías? Nada más porque un pastor me dijo. Porque su emoción de todo lo que está pasando me dice que lo tengo, lo tendré. No, hermano. Si Cristo no te lo da, no lo vas a tener. Si Cristo no te libera, no eres libre. Es que la Virgencita, no eres libre. Es que San Juditas, no eres libre. Ya me cambié de iglesia, no eres libre. Aquí en China, en el mundo, si Cristo no te hace libre, no vas a ser libre. No eres libre. Aunque yo tengo la libertad. Si tuvieras la libertad, no harías tantas cosas, porque la libertad te limita muchas cosas. La importancia de ser liberado por Cristo es contundente, hermano. Prediquemos eso. Solo Él puede hacernos libres. Y el deber de gratitud hacia Él también es parte de la libertad. ¿Por qué vas a la iglesia a cantar eso? Porque soy libre. Porque necesito darle gracias a mi libertador. Porque necesito agradecerle a mi Creador lo que ha hecho conmigo. Él es el gran libertador de la humanidad y así vino como un Mesías que venía a salvar a su pueblo de la esclavitud. Pero no era la esclavitud de Roma, era la esclavitud del pecado en la que ellos no sabían, ni siquiera sabían que estaban esclavizados. Aquellos que son liberados deberían estar verdaderamente agradecidos. La pregunta es, ¿nosotros hemos sido liberados, hermano? ¿Conoces personas que fueron liberadas y que no le dan gracias a Dios? ¿Conoces personas que han sido liberadas de ese tipo de cosas y se volvieron a esclavizar? Yo conozco muchas. Una visión de Cristo como el libertador hará que el cielo arda de gratitud. Checa eso. Debería hacerse aquí también en la tierra. Nadie puede libertar sino solamente Cristo. Y aquí, casa de oración, Cristo nos es suficiente. No necesitamos ir caminando de rodillas a la basílica. No necesitamos prender veladoras a alguien que se dice que es Cristo. No necesitamos tomar tragos de aceite para sanarnos, para tener unción, para ser poderosos. No necesitamos decretar. No necesitamos andar diciendo
cosas y que Dios tiene que cumplir lo que nosotros decimos. No, no necesitamos. Necesitamos las palabras de Cristo, necesitamos a Cristo. La gente allá afuera necesita a Cristo. Y si por Cristo son, seréis verdaderamente libres. Vamos a darle gracias al Señor. Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, de lo que se ve y de lo que no se ve. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús.